haciéndonos recordar algunas cosas. Amén. Como que ya dijo la hermana Hilda de que nosotros somos realmente la iglesia del Señor. Y Jesús viene por quién, por nosotros. Amén. Pero hasta mientras que venga nuestro Señor tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que estar preparados, como siempre el Señor nos recuerda, que debemos estar preparados para irnos de este mundo, porque Jesucristo viene. Amén. 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 Vamos a esta noche a hacer una oración. Les pido sus oraciones, por favor. Oremos. Amén. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder estar aquí en este lugar, Padre. Es un lugar que tú lo has escogido, Señor, para que tus hijos, Señor, puedan reunirse. Porque así estaremos un día, Señor, reunidos allá, en ese lugar donde tú ya has ido a preparar para todos nosotros, Señor. Te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, alumbre nuestra mente, nuestros corazones. Yo que voy a poner, Señor, tu palabra, que es una palabra, Señor, de aliento, de ánimo, una palabra de fe, una palabra de esperanza, Señor. Porque eso es lo que tu palabra siempre nos lleva y nos motiva, Padre, para seguir. Gracias, Señor. Todo sea para la gloria y honra de tu gran y poderoso nombre. En Cristo Jesús he orado. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, mis hermanos, abran su Biblia en la primera carta que Juan escribe. Amén. Amén. La vez pasada estuvimos hablando acerca de un tema que tiene que ver de no amar el mundo. ¿Se acuerdan? Y esta vez vamos a continuar, hermanos, en la segunda carta que Juan escribe. ¿Lo tienen? Amén. A ver, se van poniendo en pie. Vamos a leer algunos versículos, del versículo 18 al 23. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tienen? Del versículo 18 al versículo 23. Muy bien, dice la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No los he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Como les decía hace unos momentos que estuvimos meditando los versículos anteriores, y no hay que olvidarnos lo que nos dice Juan, lo que nos dice Dios en su palabra. En el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos. Este mundo está pasando, se está yendo este mundo. Y todos los deseos de las personas que fueron antes de nosotros también ya murieron.
se fueron. Quedan sus deseos y quedan mis deseos. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que anhela usted de este mundo? Y dice ahí, el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, el versículo 17, permanece para siempre. Y uno de los grandes deseos entonces que tiene que haber, existir en nosotros, en los hijos, en la iglesia, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre, ya no mis deseos, ni mi voluntad, ni lo que me parece, sino lo que está escrito en su palabra. Ese es el énfasis que Juan escribe aquí para tocar un tema y seguir hablando acerca de una de las cosas que tiene que ver que en los tiempos finales va a manifestarse con más fuerza todavía, y es la falsedad, el engaño. De eso se trata el tema del anticristo. Amén. Así que no hay por qué tener miedo cuando dicen anticristo. Creemos que es algo malo, algo... Nos imaginamos muchas cosas, sino de todas las cosas falsas que van a seguir viniendo y apareciendo cada vez con más fuerza. Ya Jesús advirtió en Mateo capítulo 7. ¿Se acuerdan? Guárdense de los falsos profetas, ya dijo nuestro Señor hace 2000 años atrás, porque vienen como ovejas, dice, vestidos de ovejas, pero ellos son lobos por dentro. Son lobos rapaces, son lobos, mejor dicho, que no van a perdonar a nadie. Así que esta palabra anticristo, hermanos, aparece no solamente en este capítulo 2, aparece también en el capítulo 4, el versículo 3, si usted ve allí. Dice allí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. Amén. Así que esta palabra anticristo aparece en el capítulo 2, aparece en el capítulo 4, pero también aparece en segunda de Juan. En la segunda carta, que está un poco más adelante, en el versículo 7 va a decir, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, y es quien, el anticristo. Así que el anticristo está bastante ligado, bastante enlazado, relacionado con el engaño, con las falsedades, con las mentiras que van a venir y van a seguir apareciendo en este mundo. Y lo primero que Juan entonces nos dice ahí, nos enseña para conocer que el anticristo, ¿qué cosa es? Un espíritu, dice. Amén. Es el espíritu que no es de Dios, sino es el espíritu del anticristo. Y tiene que ver, como le dije, con todo lo que es el engaño, la falsedad, la mentira, en todas las áreas, casi en todas las áreas. Ese espíritu va a entrar y va a comenzar a operar en muchas áreas. Y cuando estoy hablando en áreas, estoy diciendo pues que en la política, en muchos líderes, en los religiosos especialmente, va a comenzar a manifestarse con más fuerza. Por eso Juan dice aquí, ya es el último tiempo, y según ustedes escucharon que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Y si Juan, hermanos, escribió esto hace más de 2000 años atrás, diciendo que es tiempo, mucho más ahora, hermanos. Es mucho más cierto entonces que la falsedad, el engaño, la mentira va a seguir apareciendo aún con más fuerza. Pero ¿qué es el anticristo entonces? La palabra anticristo es una palabra compuesta, anticristo, que significa lo opuesto a Cristo, al verdadero Jesús, o toma el lugar de Jesús. Puede ser un opositor o puede ser en un momento determinado que suplante a Cristo, a Jesús, y mucha gente crea que Él es Jesús y no es el Jesús.
es el anticristo. Amén. Así que no podemos pensar solamente en una determinada persona, porque si pensamos en que es una determinada persona, si yo pienso que solamente es alguien, simplemente voy a tener un criterio, una idea muy cerrada de lo que Juan está hablando aquí. Pero algo que tenemos que nosotros entender y comprender, que es que va a atacar a la humanidad, a aquellas personas que no tienen a Cristo, que no tienen una comunión con Dios, con más facilidad todavía los va a arrastrar y los va a engañar. Amén. Eso sí tenemos que estar bien seguros, porque dice aquí, con engaños, espíritu falso. Amén. Va a atacar con engaños, con mentiras, con falsedades. Yo creo especialmente que va a ser más en lo religioso. Por eso es que ahora vemos muchas hermanas iglesias con distintas formas de alabar, distintas formas de interpretar la palabra, distintas formas o caminos como la persona puede llegar al cielo. ¿Ah? Eso es en lo religioso, pero también en otras cosas, en estos días, está para celebrar qué cosa es el Halloween. Ese es un engaño, ¿no? Donde dice que hay que vestirse así porque es para niños. No, hermanos, ese es uno de los grandes engaños que la gente cree. Miren, yo he estado predicando a un joven en el 2020, que lo he permitido conocer no personalmente, sino a través del teléfono, porque me pasaron su nombre. Y este joven, en la conversación que yo he tenido con él me decía que él cree en la existencia de marcianos. Él cree en la existencia de ovnis, porque él ha tenido sueños, que dice platillos voladores que han aparecido en sus sueños y han salido marcianos, dice, y le han hablado y le han enseñado aún cosas de lo que le iba a pasar a él en su futuro. Y esos hermanos, nosotros como cristianos sabemos que ese es el espíritu del error, el espíritu del engaño, la falsedad. Y este joven cree. Entonces yo le comencé a predicar, le comencé a hablar del Señor. Creo que entré como 2 o 3 veces, pero después yo seguía llamando y ya no me contestaba. Y hace una semana atrás, él me escribe en el Messenger, a través del Facebook, me escribe y me dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Me dice: claro. Le digo: tú eres tal fulano, tal persona. ¿Y tú te acuerdas de mí? Sí, me dice. Mira cómo es Dios, ¿eh? ¿Cómo es el Señor? Enlaza la cosa. Yo ya había perdido contacto como 3 años atrás, pero yo lo veía lo que publicaba en algunas cosas en el Facebook. Y entonces, escribiéndome, me dice: mira, ¿y sigues todavía con el grupo de WhatsApp? Porque entonces hacemos cultos virtuales, ¿se acuerdan? Y entonces yo le invité una oportunidad, entró, pero después se salió. Y me pregunta, me dice: ¿y tienes el grupo de WhatsApp? Sí, le digo: tengo. ¿Y me puedes añadir? ¿Quieres que te añada? Sí, me dice: añade. Entonces yo le añadí. Yo estoy orando para que Dios le toque con las publicaciones. Por eso yo no publico cualquier cosa. Para que Dios le abra el entendimiento y le saque de ese error, de esa falsedad en el cual él vive engañado. Y es triste, hermanos. Digo triste porque recién nomás acabo de ver una publicación que él hace en Facebook, donde él dice, donde manda un video donde ve ahí una serie de mujeres. He visto recién, que estaba ahí parado, una serie de mujeres donde aparecen con máscaras de calaveras, de muertos, y él dice ahí: hay que celebrar esta fiesta. Entonces yo dije: Señor, ¿y qué cosa quiere meter de un grupo cristiano? No se ha convertido todavía. Lo elimino, dije. Yo estaba diciendo: ¿lo elimino o no lo elimino? No, lo voy a tener ahí. ¿O es el enemigo quien lo ha mandado para bloquear? Porque el enemigo, hermanos, no duerme. Los demonios no duermen como usted, como yo. Ellos trabajan las 24 horas del día.
Y una de las cosas, ¿qué cosa usan ellos? La falsedad, el engaño, la mentira. Y mucha gente está ilusionada en este día que comienza mañana. Amén. Están ilusionados por lo que van a recibir los niños, más que todo, dice, es para una fiesta para niños. No, hermanos, esa noche se mueven más que nunca los poderes infernales. Instrumentos del diablo se mueven más que nunca, con más fuerza todavía. Chamanes, brujos. Esa noche ellos hacen vigilias, pactos con la muerte. Tal es así, hermanos, que México es un país que ustedes que están un poco más al norte de Sudamérica, están cerca de Estados Unidos. La mayoría de estados mexicanos creen en la Santa Muerte. Creen que es Dios. Y creen que a través de esta Santa Muerte van a recibir beneficios. Van a recibir muchas cosas como Dios, como manda nuestro Señor. Y no es así, hermanos. Pero lo cierto es de que este joven que estoy hablando, estoy orando por él. Y conforme he visto su publicación, dije, no es cristiano. Pero está metido en un grupo cristiano. Amén. Voy a poner su nombre ahí, hoy día voy a escribir ahí su nombre para que oremos por él. Y por otras 2, 3 personas que también están ahí que no son cristianos. Pero yo les he añadido porque me han pedido que los añada. Yo no añado así nomás a una persona así que lo pongo su nombre, no. Yo converso y le consulto. Le digo, ¿sabe qué? Estoy en esto. No me dice, no, ahí nomás. Muy bien. Amén. Entonces, voy a poner su nombre ahí. Yo sé que lo va a leer porque está en el grupo. Yo pensé que ya se había salido y no se sale. Está ahí. Amén. Pero lo cierto, hermano, volviendo al tema, es que el anticristo, pues, es alguien que se opone al Señor o toma el lugar de Cristo. ¿Para qué? Para seguir engañando, para seguir mintiendo, para seguir haciendo las cosas por lo cual Él ha venido y ha estado aquí y sigue estando en este mundo. Es por eso que el versículo 18 dice, por esto conocemos que este es el último tiempo. Y dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí Juan está hablando una verdad. Dice que va a haber una revelación. Hay una revelación de mucha gente que han caminado en el cristianismo, pero después se apartaron. Se fueron y comenzaron a entrar en otras religiones. Comenzaron a entrar en otros grupos aparentemente cristianos, pero no tienen nada de cristianos. Para manifestarse, dice aquí. Salieron de nosotros, ¿para qué? Para manifestarse que no todos son cristianos. Amén. Y eso tenemos que tener cuidado, iglesia. Cuando la iglesia crece, cuando Dios permite que la iglesia crezca, van a entrar mucha gente. Y muchos de ellos no van a ser cristianos. Mucha gente van a estar comprometidos con el ocultismo. Porque esa experiencia ya he tenido yo, hermanos. En la iglesia donde he estado yo había brujas. Había brujas, había curanderos. En el mismo Piura que he estado yo apoyando a un pastor cuando recién estaba comenzando mi cristianismo, hermanos. Me dieron una obra para abrir. Y el pastor en ese entonces abrió 5 obras de la iglesia, aquí, acá. Y uno me dieron a mí. De las 5 obras, 4 cerraron, 2 permanecieron así. Y uno de ellos, el que yo estaba a cargo, se mantuvo, hermano. ¿Y sabe por qué se mantuvo? Porque ese entonces yo era un hombre que buscaba al Señor así de rodillas. Mi tiempo de oración, como le dije en una oportunidad, eran 2 horas de rodillas. 2 horas clamando la presencia del Espíritu Santo. Y cuando un día estoy en esa reunión de las células en los hogares, el Señor me dice, pregúntales,
¿Quiénes son? Entonces yo dije, hermanos, si alguien está comprometido o alguien ha tenido algún pacto, ha sido un chamán, un brujo, un suertista, un sacasuerte, ¿quién es aquí? Y uno de ellos que estaba sentado ahí, que decía que era hermano, que cantaba las alabanzas, aleluya, gloria a Dios. Por eso yo no creo mucho en los aleluyas ni en los gloria a Dios, hermanos. Cuando alguien dice, me dice, hermano, dice, yo quiero hablar la verdad. Yo dije, ¿qué verdad? Sí, hermano, le digo. Me dice, mire, yo antes de ser cristiano, yo he sido uno de los brujos más fuertes de esta zona. Cuando yo estaba ahí, tenía mi consultorio, porque ellos lo llaman médicos, ¿no? Venían carros, motos venían a consultarme. Y le digo, pero ahora, hermano, me dice, ya no practico eso. Pero yo sentía dentro de mí como que el Señor me decía, pregúntale, sigue preguntando. ¿Y qué es lo que haces ahora? Le dije, ¿en qué estás metido? Y él me dijo, ¿sabe qué, hermano? Como muchos he dejado discípulos, he tenido mis discípulos que también querían entrar en eso. Yo ya no estoy metido ahí, ya no practico eso, ya me corté, pero me vienen a pedir consejos. Así le dije. ¿Y qué consejos te piden? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para hacer tal trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para hacer tal oración? Hermano, le digo, es igual que tú estarías metido. Ya no estás prácticamente directamente, pero indirectamente, le digo, estás enlazado con lo mismo. Y eso era uno de los obstáculos por los cuales la iglesia no crecía. ¿Por qué? Porque ese espíritu diabólico estaba metido ahí. Y eso obstaculiza, hermanos. Y a cuánta gente engañaba, y también a nosotros nos hacía ver que era un hermano, que le gustaba las alabanzas, que cantaba al Señor. Yo le digo, ¿y quién más está metido aquí? Me dijo, mi esposa, su compañera. ¿Quién más? Y lo que está atrás, digo, 3 metidos ahí. ¿Se dan cuenta? El engaño sigue operando, sigue operando. Se sigue manifestando, se sigue manifestando. Amén. Así que por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen. La palabra manifestación significa revelación. Dios va a ir revelando quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos, hermanos. Amén. Así como ahí en el grupo se reveló que 3 personas. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocer entonces quién es quién? ¿Cómo nosotros podemos saber entonces quién es quién? Y aquí la palabra nos enseña que hay 4 principios que el Señor ha dejado, 4 manifestaciones que el Señor nos ha dejado para que nosotros pudiésemos conocer y entender y saber. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Cuando una persona niega a Jesús, cuando una persona dice, yo solamente creo en el Padre, pero no tanto creo que Dios sea el Hijo, ese es un espíritu del anticristo que se está moviendo. O puede ser al revés. Yo no creo en el Hijo, pero creo, yo creo en el Hijo, pero creo que no creo en el Padre. No creo en el Espíritu Santo. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, ese es, dice Juan, el anticristo. Decir que no es verdad una cosa, no admitir la existencia de algo,
Eso es el espíritu del anticristo. Y aquí vemos mucha gente, hermanos, que tienen su forma de creer, que tienen su forma de decir amar a Dios, que tienen su forma de decir que siguen al Señor, pero es su manera, es su forma. Y no es según la forma, es conforme Dios nos enseña en su palabra. Amén. Van a prohibir, van a impedir, van a oponerse. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que se reveló, que se hizo humano como nosotros, que nunca perdió su esencia de Dios, su naturaleza divina, nunca perdió el Señor, sino se hizo humano, 100% hombre y 100% Dios, pero murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Así que todo aquel que niega, de muchas formas, ese es un espíritu anticristiano, que se está tomando el lugar o se está oponiéndose a Jesús. En el Salmo 2, vamos a leer un ratito el Salmo 2, nos va a dar otra evidencia del Señor. Versículo del 1, yo voy a leer. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice el salmista. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí el salmista nos está dando una luz de quién es el espíritu del anticristo. Dice que príncipes consultarán unidos contra. ¿Ve la palabra contra? Se van a oponer, van a decir: sí, yo creo en Dios, voy a buscar a Dios, contra el mismo Creador, el Padre Jehová, y contra su ungido. El ungido es Jesús. Amén. Entonces la oposición ya estaba escrito desde mucho atrás, muchos años, miles de años atrás, antes que nazca Jesús, que este espíritu del anticristo se iba a manifestar. Por eso Juan dice: no esperemos que va a venir, ya está aquí, ya está operando, ya se está manifestando. Dice: la gente se van a sublevar, va a haber motines contra las autoridades que Dios establece. Y las autoridades que Dios establece, ¿dónde es? Aquí en su casa, es en los hogares, es en los gobiernos. Gente que se van a oponer, opositores. Piensan una cosa, pero sin sentido, ¿no? Es decir, que aquí el Salmos. Lo tercero va a decir en Mateo capítulo 24. Otra luz que la palabra nos da para conocer sobre todo lo que es falso. En Mateo capítulo 24, el mismo Señor Jesús, enseñando acerca de estas cosas, 24, versículo 24. Dijo el Señor: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Amén. El Señor le dijo que van a venir, después de su ira, que van a venir muchos falsos mesías, falsos cristos, y harán grandes señales, grandes manifestaciones de un poder sobrenatural, milagros, pero solamente para engañar. Dice aún aquí: a los escogidos. Usted puede ser engañado entonces. Yo puedo ser engañado. Corro el riesgo de ser engañado.
de caer en la falsedad y en la mentira. Eso nos está advirtiendo el Señor. Amén. Y lo último, en Hechos capítulo 9. Versículo 5. Los primeros versículos nos habla de la conversión de Saulo, que después se llamó Pablo. Y dice ahí, cuando tiene su encuentro Pablo con Jesús, cae y escucha una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y 5. Jesús le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es patear contra el aguijón. Hermanos, el espíritu del anticristo se va a manifestar con aquellas personas que atacan la iglesia, que atacan los cristianos, que persiguen a los cristianos, que van a perseguir. La iglesia siempre ha sido una iglesia perseguida, no es que lo van a perseguir, siempre ha sido una iglesia perseguida. Y ahí el perseguidor, ¿quién era? El enemigo, ¿quién era? Pablo. Cuando dice: Señor, ¿quién eres? No conocía, pero era un hombre que conocía la ley, bastante. La ley del Antiguo Testamento Pablo conocía. Pero no conocía al que escribió la ley. Y Jesús que le dice: ¿a quién tú persigues? Amén. Así que, hermanos, para que nosotros pudiésemos saber o cómo conocer, el Señor nos está dando una luz, cómo nosotros podemos saber quién es quién. La persona que te ataca, una persona que te ataca tu fe, ataca tu ¿a qué vas? Y ese es un espíritu que se está oponiendo, amén, a las cosas del Señor, a las cosas cristianas. Afirman ser cristianos, fingen, como le dije hace un momento, ser cristianos, y no es así. ¿Qué dijo el Señor ahí en Mateo 7? Señor, en tu nombre nosotros hemos hecho milagros, hemos sanado, hemos echado fuera demonios. El Señor, ¿qué le dijo? Yo no los conozco, apártense de mí. Entonces, ¿quiénes hacían? ¿Qué espíritu era lo que se movía? El espíritu del anticristo. Miren, los tiempos del Señor ya se movía. Expulsando demonios, hicimos muchas cosas. Tanto, hermano, grupalmente como colectivamente. Yo a veces salgo por razón de recreo y veo muchos que están predicando ahí. Mucha gente predica. Entonces, los que persiguen la iglesia, aquí están persiguiendo al mismo Señor. Toda persona que se opone al Evangelio, que se opone a que usted siga la vida cristiana, toda persona que es un opositor, el espíritu del anticristo lo está moviendo. Amén. Porque anticristo, ¿qué significa? Opositor o que toma el lugar de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar entonces estas cosas? Y aquí Juan, en el capítulo 2, que hemos estado meditando, nos enseña. Amén. El versículo 20. Pero ustedes, dice Juan, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No los he escrito como si fueran ignorantes o ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está diciendo que nosotros los cristianos, dice, podemos conocer porque tenemos la unción del Santo. Amén. Tenemos la unción de Jesús. El único que nos va a dar la capacidad de poder discernir, entender, comprender quién se está moviendo detrás de ese grupo, detrás de esa persona, es el Espíritu Santo. Amén, hermanos.
Y para recibir al Espíritu Santo, para tener el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Amén. No hay otra forma de poder tener al Espíritu dentro de nosotros. Decirle, Señor, aquí estoy, yo soy un pecador más, perdóname. Te entrego mi vida. Señor, y ese momento, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. Escribe nuestro nombre en el libro, en su libro de la vida, y el Espíritu Santo viene a ser morada, dice, viene a vivir dentro de nosotros. Eso dice Juan, ustedes tienen la unción del Santo y por eso conocen o entienden o disciernen ustedes las cosas, qué se está moviendo y qué no se está moviendo, qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, mis hermanos. Así que la unción es ese aceite que dice ahí el salmista, ¿no? Que entra por la cabeza y baja hasta el borde y toca, dice, los bordes de la vestidura. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entender, de poder discernir las cosas espirituales, si no hubiese forma de saber qué es qué y quién es quién. Es como ese hermano que les dije que estaba ahí en Piura. Cantaba lindo, alababa, saltaba, y sin embargo él estaba aconsejando a brujos, a chamanes, qué es lo que tienen que hacer. Prácticamente él seguía siendo el guía espiritual de las tinieblas. Y es el Espíritu Santo quien me dice, pregunta a estas personas, ¿quién es quién? Y gracias al Señor que le hizo a él hablar, confesar, porque eso otra gente no confiesa, no habla. Amén. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos la unción del Santo. Solo que el Espíritu de Dios está, o bien, como dice Pablo en otra parte de su carta, o bien el Espíritu Santo está apagado, o bien está contristado. Amén. ¿Y cómo se apaga el Espíritu Santo? Cuando ya no queremos convivir, estar en la vida cristiana, cuando llevamos nuestra vida a medias en el mundo, con el Señor, el Espíritu se apaga. Y en cada pecado que nosotros cometemos se contrista. Amén. Cada pecado que un hijo de Dios hace, el Espíritu Santo se contrista y se va apagando. De tal manera que ya no sentimos ni su presencia. Ya no sentimos ni las ganas de orar. No sentimos ya nada. Porque el Espíritu Santo se apaga, pero no nos deja, no se va cuando somos verdaderos hijos de Dios. Y para terminar, yo estuve conversando con una persona ayer y hoy día que se apartó del Señor hace 10 años atrás. Y me decía, yo tengo sueños. Y cuando sueño y mi espíritu lucho veo seres de toda forma. Y cuando escucho una canción, me quebranto, pero no reúne y está en pecado. Entonces ahí el Señor me hizo recordar y le dije, tú eres una escogida de Dios. Dios te ha llamado. Solamente que estás como el hijo pródigo, desapartado y estás malgastando tu tiempo, tu vida en cosas que nada te van a ayudar ni te van a servir más adelante. No sé en qué momento, pero Dios te va a traer, le dije. Pero siente eso. Y llora cuando escucha una canción. Llora cuando escucha un mensaje, se quebranta, dice. Y se me vino este pasaje porque el Espíritu Santo está en ti. Solamente que está apagado y está contristado. Amén, hermanos. Así que nosotros no debemos ser ignorantes de lo que está escrito en la palabra. No nos dice otra cosa más, que hay que tener miedo, que el anticristo, no. Es lo que está aquí en su palabra. Amén. Así que, versículo 23, y dice aquí Juan, todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que, hermanos, ya no debemos estar negando, oponiéndonos a todo lo que Dios tiene para con nosotros, para conmigo y para con cada uno de ustedes. Amén, mis hermanos. Busque a Dios. Estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos ya que este mundo ya no queda nada, este mundo no lo va a arreglar nada ni nadie, no es que entre tal gobernante y que sí, él sabe, conoce, no, hermanos. Lo que está escrito en la palabra se va a ir cumpliendo. Nos vienen tiempos más difíciles y más complicados todavía que lo que estamos viviendo. ¿Quién nos queda? Nuestro Señor. Nuestro único recurso es el Señor y nadie más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hacernos recordar, Padre, que es el tiempo todavía que estamos aquí. Por algo tú permites que tengamos vida y sigamos vivos todavía en este mundo, Señor, para seguir enseñando la verdad de tu palabra. Esta noche hemos tocado un tema, Señor, que pocos lo tocan, y lo tocan de una manera, no sé, Señor, pero yo no puedo hablar otra cosa que tu palabra no está escrita, Señor. Gracias te doy, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo nos dé más capacidad para discernir las cosas que se están moviendo, no solamente ahorita, sino hace miles de años de atrás, Señor. Hace más de 2000 años atrás. Y hasta que tú regreses, pasará otro tiempo, no sé cuánto, Señor. Pero danos la fuerza, danos la fe, danos ese espíritu de poder de lucha, Señor. Que podamos someter todo deseo de nuestra carne, toda vanagloria de la vida y toda cosa del mundo, Señor, que nos estorba. Lo único que haces es estorbarnos. En el nombre de Jesús, amado Dios, gracias. Todo sea para la gloria y extensión de tu reino. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias.